de la Asociación Española de Coaching, es miembro de ella, es fundadora de Coaching en Igualdad, Empodérate Coaching y cofundadora de Coaching Político Impacto. Es socia de la Academia de Neurociencia y Educación, ANE Internacional, y está especializada en igualdad de género y coaching del liderazgo y empoderamiento femenino. Es formadora y conferenciante y asesora de emprendedores y equipos de venta. Y dice, nos cuenta, hay que cotillar de vez en cuando el perfil de la gente, que todo esto lo hace desde el respeto a la diversidad, a la individualidad y a los valores de las organizaciones. Y una frase que viene en su perfil de LinkedIn, en el que nos viene a decir que un mundo será mejor desde la oportunidad de las personas para mostrar y emplear su talento. Creo que es así. Muy bien. Muy bien, Fernando, se ve que has hecho tus deberes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Adelante. Gracias. Yo creo en un mundo más justo y esto no lo decía yo, lo dijo Viviane Reding, la comisaria europea de Asuntos Sociales, en cierta ocasión dijo: si en lugar de existir Lehman Brothers hubiera existido Lehman Sisters, probablemente otro gallo nos hubiera cantado a todos. Yo creo sinceramente que esto es así. Creo que si las mujeres ocupásemos más puestos de responsabilidad, el mundo sería diferente. En frase de otra mujer muy relevante, Michelle Bachelet, actual presidenta de Chile, cuando una mujer entra en política, la mujer cambia. Cuando muchas mujeres entran en política, es la política lo que cambia. Y yo creo firmemente que en las organizaciones, en las empresas, ocurre lo mismo. Os he puesto aquí esta pirámide, que para mí es muy significativa, probablemente ya la conoceréis, porque estos datos se manejan con mucha soltura. Eso no quiere decir que por mucho que los conozcamos, estén cambiando, lamentablemente. Pero es verdad que de las decisiones de compra, aproximadamente un 80% las tomamos las mujeres. De las personas que aprueban unas oposiciones, el 70% somos mujeres. Más del 50%, más de la mitad de las personas que se licencian en carreras universitarias somos mujeres. Ahí ya en la incorporación, en la inserción en el mercado laboral, la cifra baja un poquito, pero donde realmente se hace muy alarmante la merma es a partir de la presencia en puestos directivos. Ahí estamos, en el mejor de los casos, en un 20%. Actualmente creo que puede que estemos incluso en algo menos, en un 19%. En los consejos ejecutivos y de administración la cifra baja y en la presidencia de las grandes corporaciones solamente hay un 1% de mujeres. Ahora os quería yo hacer una pregunta. ¿Creéis que los hombres y las mujeres somos iguales o diferentes? Diferentes. ¿Por aquí también? ¿Quién cree que somos iguales? Ninguno. ¿Sí? Somos iguales. Vale, bueno, ¿sí? Iguales. Ah, muy interesante esa respuesta. Somos iguales en una serie de cosas y somos muy diferentes en otras, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y aquí viene la distinción entre lo que se llama sexo, que son las diferencias biológicas evidentes entre hombres y mujeres. Ahí sí somos muy diferentes. Nacemos con características físicas diferentes. Pero después viene lo que es el género, lo que conocemos como género. Y ahí intervienen las condiciones de la sociedad en la que vivimos. El género es un aprendizaje. Son todas esas enseñanzas, todas esas ideas que nos van transmitiendo a hombres y mujeres en función de que pertenezcamos a un sexo o a otro y que nos indican cómo debemos comportarnos, cuáles son las características mediante las cuales se nos debe reconocer, cuál debe ser nuestro comportamiento, qué es lo que es adecuado o inadecuado. Y esto en realidad no tiene nada que ver con cómo hemos nacido ni con nuestras capacidades, sino que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos y la cultura a la que pertenecemos. De hecho, en una misma cultura podría darse la circunstancia de que en función de un momento histórico u otro, las características de género fueran variando, porque las costumbres, los hábitos, marcan que el comportamiento de hombres o mujeres pueda ir cambiando, pueda ir variando. Si esto es así, me diréis, ¿por qué no lo cambiamos? Si es algo que es un aprendizaje,
¿por qué no cambiamos esto, no? Podríamos hacerlo de otra manera, podríamos aprender a funcionar de otro modo. Y os digo que sí, que efectivamente esto es así, podríamos hacerlo. Porque a ser hombre y mujer se aprende. Decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se aprende a serlo. Y efectivamente es así. Entonces, ¿qué es lo que hace que sigamos repitiendo la misma forma de hacer las cosas si realmente las mujeres y los hombres queremos tener igualdad de oportunidades? ¿No es así? ¿Vosotras queréis tener igualdad de oportunidades que los hombres? ¿Todas? ¿Sí? Levantad la mano las que queréis. Sí, claro. Sí, tú también. Vale. ¿Qué es lo que hace entonces que si todo cambia, si todo evoluciona, sigamos como hemos visto en esa pirámide? Las creencias, dicen por aquí. Bingo. Bingo, efectivamente. Ahí es donde está la madre del cordero, en las creencias. Como la mayor parte de vosotros, si no todos y todas, o sois coaches o estáis estudiando para serlo, o tenéis mucha sabiduría, efectivamente, bueno, ya sabéis lo que son las creencias, pero de todas maneras vamos a hablar de ello. Las creencias son esos aprendizajes que desde nuestra más tierna infancia vamos recibiendo de nuestros padres y madres y que asumimos que son verdaderos, son aprendizajes que no cuestionamos en absoluto. Son máximas que nos ayudan a manejarnos en nuestra vida. Se toman como verdades absolutas, aunque no tenemos la manera de comparar si lo son o no. De hecho, por eso son tan importantes en nuestra infancia, porque nos ayudan a manejarnos en un mundo en el que todavía no sabemos qué pasa, cómo funciona. Ejemplos de creencias serían, hay que compartir, eso que nos dicen cuando somos pequeñas y pequeños, ¿no? Hay que compartir, ¿no? O hay que esforzarse para conseguir las cosas. ¿Para qué nos dicen esto nuestros padres? Pues nos lo dicen para que podamos manejarnos, socializar, porque de otra manera nos sería muy difícil. ¿Es verdad que hay que compartir siempre? De pequeños no lo sabemos. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro compara las cosas que vemos, compara las experiencias que vamos viviendo con aquello que tenemos almacenado en nuestra memoria a largo plazo. Y va cotejando lo nuevo que va aprendiendo y las cosas que tiene ahí en ese gran archivo que es la memoria a largo plazo. Cuando somos, en nuestra más tierna infancia, cuando somos niños y niñas, no tenemos nada con lo que comparar. Con lo cual, todas esas enseñanzas que nos llegan se nos instalan directamente en nuestro sistema límbico, en nuestra parte inconsciente de una manera muy arraigada. Las creencias hemos dicho que no son ni verdaderas ni falsas, pero para el que tiene una creencia son una verdad absoluta. De tal manera que hay quien dice que somos el producto de nuestras creencias y puede llegar a ser así. ¿Cómo nos gusta a los coaches clasificar las creencias? En potenciadoras y limitantes. Si yo creo, por ejemplo, que soy una persona creativa, eso me abre un mundo de posibilidades. Creyendo que soy creativa me atreveré a diseñar cosas, me atreveré a avanzar, me atreveré a aceptar nuevos retos, me sentiré cómoda en el proceso creativo. Si por el contrario yo pienso que soy muy poco creativa, eso estará limitando mis posibilidades de manera tremenda en muchas ocasiones, de tal forma que incluso puede ser que yo no vea como posible en mi horizonte un objetivo por el simple hecho de pensar que no voy a poder conseguirlo porque requiere creatividad y yo de eso no tengo. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro se maneja la mayor parte del tiempo utilizando la información que tenemos instalada en nuestro sistema límbico. Si tuviéramos que pensar todo lo que hacemos, no podríamos simplemente, no nos daría tiempo a reaccionar, nos quedaríamos paralizados. Tomamos al día aproximadamente 20.000 decisiones. Si esas decisiones las tuviéramos que tomar de manera consciente, simplemente no podríamos hacerlo. Si pensáis en lo que pesa nuestro cerebro, aproximadamente 1,5 kilos, veis que es muy poco comparado con el peso de nuestro cuerpo, ¿no? En realidad es una porción pequeñita y, sin embargo, gasta el 20%, consume el 20% de la energía total del cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues ahorrar energía. Nuestro cerebro es muy listo
y dice, tengo que trabajar a pleno rendimiento para que esta persona pueda hacer todo lo que se propone hacer, pero gastando el mínimo de energía posible. Para ello, lo que hace es que todo aquello que vamos aprendiendo y que nos cuesta tanto trabajo desde nuestra zona racional, lo va metiendo, a medida que lo vamos procesando y lo vamos aprendiendo y practicando, en la zona inconsciente, en el sistema límbico. Un ejemplo muy claro es cuando aprendemos a conducir. ¿Quién conduce de aquí de la sala? Habréis vivido el proceso del aprendizaje de cómo se conduce, ¿no? Al principio te tienes que fijar en si pisas el acelerador, si al mismo tiempo tienes que pisar el embrague y cambiar la marcha. Te dicen además que mires al retrovisor de arriba, que mires a los dos retrovisores de los lados. Es horrible, es agotador. Cuando estás dando clases de conducir llegas agotada al final del día. Y sin embargo, ¿qué pasa un tiempo después? Que no solamente conduces, pisas el embrague, metes la marcha, sino que además te permites el lujo de poner la radio, incluso, aunque no vale, poner WhatsApps, ¿no? ¿Lo habéis vivido, sí o no? ¿Sí? Es más, ¿alguna vez os ha pasado llegar a un sitio y decir, ahí va, ¿y qué hago yo aquí? Si no era aquí donde yo quería ir, y os habéis ido en automático a otro sitio. Los investigadores, los neurocientíficos, dicen que la mayor parte de los conductores conducen habiendo desconectado su parte consciente del cerebro. Y lo podemos hacer. Y esto que es genial en algunos casos, porque nuestro cerebro toma decisiones por nosotras y por nosotros, depende de lo que tengamos ahí instalado en esa zona del inconsciente, puede ser que juegue en nuestro favor o puede ser que juegue en nuestra contra. Si yo tengo instalado en mi inconsciente la idea de que no soy creativa, y esa idea es la que está utilizando mi cerebro sin mi permiso, de manera automática, para tomar las decisiones del día a día, no me estará haciendo ningún favor. De tal manera que las creencias tienen, decimos en coaching, un carácter autocumplidor. Porque, como decía Henry Ford, si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, tienes razón. Y ya os estaréis preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con el femenino y el masculino y todo eso? ¿Tenéis niños? ¿Tenéis hijos o hijas? ¿Sí? ¿No? ¿Pero habéis visto algún niño alguna vez? Sí, ¿no? Vale, ok. Bueno, pues ahora os propongo que prestéis atención a este vídeo, ¿vale? A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? If that makes me think you're a girl. Oh, you're a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé, le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy, because you're wearing blue. Are you a little boy, I think? Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you gonna be? Are you gonna be a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big
football player. I think that probably as a temper. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Good boy. Good girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now, put you down there. ¿El resultado? Tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. ¿Qué os ha parecido? Ups. Cuando habéis educado a vuestros hijos o hijas, ¿pensáis que les habéis transmitido estereotipos de género? ¿Sí? ¿Ya lo pensabais antes o habéis caído en la cuenta ahora? Antes ya, ¿no? Lo hacemos de forma inconsciente, lo hacemos con la mejor de las intenciones. Repetimos aquello que nos han enseñado, igual que nuestros padres y madres a nosotras y a nosotros nos educaron con todo el amor y de la mejor manera posible y haciéndolo siempre lo mejor que sabían. Pero lo cierto es que esos comentarios llevan una carga emocional y una carga de enseñanza importante. ¿Qué palabra os ha sonado como que más se repetía cuando era la bebé en rosa, la que tenían en los brazos? Guapa, bonita. ¿De qué manera pensáis que puede influir en una niña que durante todo el tiempo está oyendo que la llaman guapa, bonita? ¿Qué pensará? Que ser bonita es importante. Se sentirá fea toda la vida, ¿crees tú? Claro, efectivamente, si ser bonita es importante y si lo que yo más quiero en este mundo, como todas y todos queremos, es ser aceptadas, ser aceptados y que nos quieran, intentaremos por todos los medios a nuestro alcance adecuarnos a aquello que nos dicen constantemente y que parece que es importante. Esto parece que importa. Entonces, haremos todo lo posible por ser guapas, por ser bonitas y para nosotras será importante poner el foco en eso. ¿Qué es lo que más le dicen al bebé niño? Ser fuerte. Sí, por ahí decíais lo mismo, fuerte, ¿verdad? Para él será importante, por lo tanto, crecer pensando que es fuerte, que se adapta a ese estereotipo. ¿Qué pasará si de repente no se siente fuerte, si en algún momento siente que algo probablemente se sentirá inadecuado, ¿no? Bueno, no a todo el mundo le sucede, afortunadamente. Hay gente que, sin embargo, bueno, va por la vida con sus propias verdades, pero en general así es como nos instalan toda esta serie de prejuicios de género. Hace poco una señora me decía, es que es muy curioso porque tengo un hijo y una hija y el niño es muy mono, me decía, pero cada vez que voy con los dos, a la niña siempre le dicen, ¡ay, qué guapa! Dice, me da una rabia. Claro, bueno, ¿la gente que se acerca lo hace porque tenga prejuicios de género? No, por supuesto que no. Es una costumbre, pero esa es la manera en que se van perpetuando este tipo de comportamientos y estos estereotipos de género. Quería pediros que hicierais una cosa. Os voy a pedir que simplemente unáis las manos, así, de forma cómoda, ¿sí? Y veréis que ha quedado uno de los pulgares, ha quedado por encima del otro, ¿verdad? Vale, pues ahora os voy a pedir que soltéis la mano y ahora que las volváis a unir, pero dejando el otro pulgar por encima, ¿vale? El que antes estaba debajo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Estáis cómodos así? ¿Cómodos? No, ¿verdad? Os ha costado igual, ¿no? ¿Alguno encontrar? Vale, pues fijaos, si en una cosa tan sencilla como esta nos cuesta cambiar, ¿cómo no nos va a costar cambiar en algo que llevamos tantos años haciendo de la misma manera? ¿Qué es lo que pasa aquí? Volvemos nuevamente a la forma maravillosa, pero a veces traicionera en que funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene automatizado una forma de cruzar las manos y la hace siempre igual. Y cuando de repente le decimos cambia esa instrucción, el sistema límbico se pone a protestar y suena una alarma. Y dice, oye, ¿pero qué haces? ¿Para qué me cambias esto? Si esto yo ya lo tengo automatizado. ¿Y ahora qué? La parte del neocórtex se tiene que ocupar en procesar esta información. ¡Qué tontería! Por eso nos resistimos y por eso funcionamos la mayor parte del tiempo en automático.
A medida que vamos creciendo, nos vamos encontrando con factores externos que vienen a fomentar nuevamente nuestro comportamiento de acuerdo con los estereotipos de género. Y así, las princesas nos transmiten determinados mensajes. ¿Qué mensajes os transmitieron a vosotras las princesas de vuestra infancia? ¿Éramos guapas? ¿Que esperábamos el príncipe azul? Había un príncipe azul que... ¿Cómo? Que el príncipe rescataba, efectivamente, y a los hombres os tocaba el papel del príncipe, claro, del rescatador, el fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, afortunadamente, esos personajes femeninos están cambiando. Tal vez no lo estén haciendo al ritmo que nos gustaría y al ritmo que necesitamos, pero estoy encantada con la aparición de este personaje. Ella es Rey. Quienes hayáis visto la última película de Star Wars, la conoceréis. Es un personaje, es una mujer que rompe completamente con los estereotipos femeninos que decíamos de los cuentos clásicos de princesas. Es chatarrera, es una chatarrera, lo cual es una profesión pues típicamente conectada con la masculinidad. Además, sabe defenderse, sabe pelear como una jabata, lucha cada día por su sustento, se mantiene ella misma, pelea de maravilla e incluso en un pasaje de la película salva a uno de sus compañeros masculinos porque es una magnífica pilota de nave aeroespacial, de nave espacial, lo cual también suele estar muy unido, el pilotar bien una nave espacial suele estar muy unido a la imagen del hombre, ¿no? Pues fijaos qué cosa tan curiosa sucedió. Os pongo ahí el muñequito de Rey, porque lo que sucedió fue que tanto las niñas como los niños se identificaron con el personaje de Rey. No fueron solo las niñas, también los niños querían ser Rey. ¿Por qué? Porque entrañaba todos esos valores, la fuerza, la valentía, todo eso que les han dicho que tienen que tener, y les daba igual la forma que tuviera. Pero curiosamente los fabricantes de juguetes no reaccionaron y cuando salieron los packs después del estreno de la película, Rey no estaba. Y ahí hubo una revolución en las redes con el hashtag Where is Rey? ¿Dónde está Rey? Se montó realmente mucho movimiento en torno a esa ausencia del personaje más relevante de la película, de tal manera que los fabricantes de juguetes tuvieron que reaccionar rápidamente porque los niños y las niñas estaban rabiosos y rabiosas. Querían a Rey. Para que veáis cómo en realidad la identificación con lo masculino o lo femenino es algo que se va aprendiendo. Alguien me contaba también que hay una película de dibujos animados que yo ya no he visto porque mis hijos ya afortunadamente son mayores y ahora vemos ya cosas un poco más llevaderas, ¿no? Pero parece ser que Frozen es una película muy bonita, y hay un hada o una princesa en Frozen también. Entonces, una señora que vino un día a Obsesión me decía, pues es que claro, mi niño quiere ser el hada de Frozen. Y claro, y ella dice, bueno, pues yo le he dicho que sí, que le compraré todo lo que haya del hada de Frozen. Si se quiere disfrazar de hada, pues fenomenal. ¿Qué creéis que pasará si se disfraza el niño de hada? El colegio, claro. De tal manera que incluso si en nuestra casa nosotras y nosotros tenemos muy claro que podemos darle una enseñanza, digamos que carente de prejuicios y de estereotipos de género, cuando salgan a la sociedad, al socializar, van a aprender lo que es de niño y lo que es de niña. También otra señora me decía que la camiseta favorita de su hijo era una rosa de Peppa Pig, que además cuando fueron a comprarla había otros colores, pero el niño se empeñó en que fuera la camiseta rosa. Y se la ponía todos los días para ir a la guardería. Y de pronto un día la mamá se la fue a poner y el niño dijo, no, no la quiero. ¿Y por qué no la quieres, cariño? No, porque en el cole se ríen de mí. Con lo cual, ese aprendizaje lo vamos adquiriendo día a día. Recordemos, una vez más, que a lo que queremos tender es a ser queridas, queridos, a ser aceptados, a adecuarnos. Y nos vamos adecuando a esos estereotipos. Afortunadamente, aunque los juguetes suelen ser también una manera de aprender a relacionarnos con el mundo y normalmente se asignan a las niñas juguetes que nos enseñan nuestro papel de cuidadoras, básicamente es eso, ¿no? Los juguetes que son los bebés, los carritos, las cocinitas,
nos enseñan un poco ese papel, ¿no?, de lo privado, ¿no? El espacio que ocupamos es el privado, el de los cuidados. Y a los niños en general se les suele alentar a que investiguen, a que corran, a que salten, a que exploren, a que hagan cosas con piezas mecánicas. Una ingeniera mecánica licenciada por Stanford pensó que ella jamás había llegado a ser ingeniera, de no haber sido porque una profesora en el instituto le inculcó mucho su habilidad para las matemáticas y le alentó muchísimo y le dijo: tienes que seguir adelante porque eres buenísima en matemáticas y tú llegarás a ser ingeniera, se te va a dar bien. Cuando ella se licenció, lo primero que pensó fue: qué poquitas mujeres, igual que yo, lo han conseguido, qué poquitas somos. Y entonces dijo: a mí de pequeña jamás se me hubiera ocurrido que yo podría ser ingeniera. Y entonces pensó: nunca jugué con nada que supusiera montar piezas, nunca jugué con nada que supusiera ingeniármelas, ¿no? Y entonces ella ha diseñado esta línea de juguetes, Goldie Blocks, que dice que son juguetes para niñas ingenieras. Y lo ha hecho además con mucha astucia, porque dentro de que son juguetes que son como piezas que hay que montarlas, pero las cajas son rosas, las piezas llevan muñecas también, de tal manera que digamos que ha unido los estereotipos clásicos para que ningún padre se asuste, y además las han colocado, concretamente, por ejemplo, en Toys R Us sé que las venden, y las tienen en la zona de los juguetes para niñas, que eso todavía sigue existiendo. Entonces están teniendo mucho éxito y están fomentando mucho el que las niñas jueguen con juguetes que antes típicamente serían de niños. Hemos hablado de cómo nosotras vamos ocupando el espacio de lo público y de cómo es normal regalarle ya a una niña un coche, por ejemplo, o un juguete que típicamente haya sido considerado de niño. Lo que no es tan normal es que le regalemos o que se vea bien regalarle a un niño un muñeco, un cochecito, una cocina. Y sin embargo los niños disfrutan muchísimo jugando con ese tipo de juguetes. Una vez más vuelven a aparecer nuestros prejuicios de adultos, nuestros estereotipos. Pero evidentemente si no se entrenan en ese tipo de tareas, no van a saber desarrollar esas habilidades. Y para que las mujeres podamos ocupar lo público como nos corresponde y poder conciliar y poder tener una vida sana y razonable, los hombres, me dirijo a los que estáis aquí, tenéis que ocupar el ámbito de lo privado. Además de que es lógico que así sea para hacer las cosas equilibradamente, porque realmente no somos compartimentos estancos y el tener una vida plena en lo personal lleva a tener una vida plena también en lo laboral. Bueno, la publicidad también viene a ser una influencia en cómo se transmiten los estereotipos y los patrones. Aquí veis el juego, la cerveza, la mujer y entre medias pruébala. Bueno, luego nos asustamos de que pasen las cosas que pasan cuando el hombre dispone del cuerpo de la mujer como si fuera suyo, ¿no? Realmente son cosas que se van quedando grabadas. O esto, por ejemplo, ¿no? El mini automático para una conducción simple, ¿no? ¿Qué os transmite esa imagen? Bueno, puede ser cara de miedo, cara de tonta, en fin, lo que sea, como que las mujeres tuviéramos menos destreza en la conducción o fuéramos menos capaces, cuando en realidad las estadísticas dicen todo lo contrario. Las mujeres tenemos muchos menos accidentes de tráfico, somos mucho más prudentes al volante y somos diestras conduciendo. Vale. Otra cosa que nos influye es el lenguaje, ¿sí? Este es una viñeta cogida de una página de una mujer que es especialista en lenguaje sexista y dice cómo lo femenino se forma añadiéndole una A a lo masculino. Dice: profesora, ¿y cómo se forma el masculino? No se forma, ya existe, ¿no? Volvemos al concepto de que lo masculino ya existe y lo femenino es como menos importante. Y aquí tenemos el micrófono por ahí, sí, ¿no? Aquí os quería contar, os propongo que me ayudéis a resolver una paradoja, ¿vale? Un padre y un hijo viajan en coche y de repente tienen un terrible accidente y el padre fallece. Al hijo lo llevan rápidamente a urgencias al hospital más cercano. Llegan los médicos y cuando aparece el cirujano dice: ¡oh! No puedo atender a este niño, es mi hijo. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí?
El padre puede ser adoptivo, puede ser de acogida. El padre puede ser adoptivo, de El hijo acogida. puede ser el hijo el que sea de acogida. Puede adoptivo. ser el hijo el que sea de acogida. Puede tener dos padres, ¿verdad? Puede ser una pareja de homosexuales. ¿Qué más cosas podrían pasar? Nada más. Nada más, ¿no? ¿Nos hemos quedado ya sin opciones? Ah, qué interesante. El cirujano podría ser una mujer. Efectivamente. Premio para Liocha. El cirujano es una mujer. Si os hubiera dicho la cirujana, inmediatamente habríais caído y hubierais dicho, pues claro, normal, ¿cómo va la cirujana a operar a su propio hijo? ¿Qué es lo que pasa cuando el lenguaje no nos nombra? Que no aparecemos. ¿Cómo funciona nuevamente nuestro cerebro? Y esto lo he aprendido en la Academia de Neurociencia. Nuestro cerebro, el lenguaje, lo que oímos, lo transforma en una imagen. Si no aparece la palabra en femenino, en mi cerebro no aparece la imagen en femenino. Entonces, ¿cuál es el problema de crear palabras en femenino de términos que hasta ahora han sido masculinos? Yo creo que ninguno, porque realmente ahora utilizamos piercing, pendrive, hasta mi madre dice pendrive, lo dice muy raro, pero lo dice. Podemos crear todas las palabras que queramos, ¿no? No pasa nada. Pero ya hemos visto, porque hay gente que dice, qué tontería, nombrar unos y unas, ellos y ellas, ciudadanos y ciudadanas, cirujanos y cirujanas. Pues oye, el genérico nos engloba. Pues no siempre nos engloba. Y como hemos visto en este pequeño experimento, a veces nos invisibiliza. Os pongo otra paradoja, ¿vale? Que me he animado, me he venido arriba. López vivía con su padre. El padre de López murió. López, el padre de López, nunca tuvo un hijo. Ahora es más fácil, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Cómo es esto? López es una mujer. Nuevamente aquí, ¿por qué traigo este ejemplo? Nuevamente aquí hay una diferencia a la hora de nombrarnos. Generalmente cuando se dice un apellido, y esto en las organizaciones, en las empresas pasa mucho, a los hombres nos referimos por el apellido, a las mujeres se nos nombra por el nombre. Una vez más, lo femenino es menos importante que lo masculino. ¿Sí? Que antes una mujer en el momento en que se casaba pasaba a ser la señora de, y entonces era la señora Ruiz, en mi caso que es mi marido se apellida Ruiz, o la señora González, porque entonces no y de hecho en los países anglosajones la mujer pierde totalmente su... Vale, esa es una de las cosas que nos sucede. Y además, en algunas organizaciones, en algunas empresas, cuando estamos trabajando sobre cómo erradicar los estereotipos de género, nos dicen, es que mira, me llegan emails en los que a los hombres se les nombra por su apellido y en el mismo email a las mujeres del equipo se les nombra por el nombre. Eso es algo que sucede. De tal manera que si unificamos eso también, si cambiamos ese tipo de prácticas, pues o todos por el nombre o todos por el apellido. Porque si no, al final, el apellido nos lleva a pensar siempre en lo masculino. Hemos hablado de cómo los estereotipos de género actúan. Afectan nuestra propia autopercepción. Mirad, os voy a contar un experimento que brevemente que se llevó a cabo en varios países, tanto en América como en Europa, como en Australia. Hay muchos experimentos por ahí, hay muchos estudios, y yo me he centrado mucho en un libro que se llama Cuestión de sexos, que recoge muchos de ellos y me ha venido muy bien para nombrar unos cuantos. Se les hizo a unos estudiantes rellenar unos test de habilidad, en los cuales ellos mismos y ellas tenían que autoevaluar sus capacidades en las áreas lingüísticas y matemáticas. Bueno, cada uno se evaluaba como pensaba y coincidía bastante con las pruebas que los profesores tenían y con los resultados. Bastó añadir esta casilla que tenían que marcar al inicio del test, marca si eres hombre o mujer, para que los resultados variaran. ¿De qué manera variaron? Los hombres, después de marcar esa casilla, bajaban su autoevaluación en las habilidades lingüísticas, consideradas más típicamente femeninas,
y la elevaban en las matemáticas, y las mujeres al contrario. ¿Para qué hacían esto? Para nada. Simplemente el hecho de marcar esa casilla hacía que ellos mismos y ellas variaran su autopercepción, en realidad para adecuarse al patrón, al estereotipo del género al que les han dicho que pertenecen desde, como hemos visto, cuando somos bebés. ¿En cómo afectan al mundo en que vivimos? Pues evidentemente ya lo hemos hablado. ¿Y cómo percibimos a las personas del otro sexo? También, y en las organizaciones, hay un ejemplo también muy claro de otro estudio que se hizo entre estudiantes de psicología. Se les pidió que seleccionaran a personas de un montón de currículos, que seleccionaran a personas para cubrir 2 puestos. Jefe de sección, secretaria de dirección, secretaria ejecutiva, ¿vale? Jefe de sección, secretaria ejecutiva. Se seleccionó, se pusieron el nombre de jefe de sección, en realidad tenía el propósito de tener como más peso, ¿no? más importancia, y además llevaba asociado un salario más alto. El truco es que las características y los requisitos de ambos puestos eran exactamente los mismos. Exactamente los mismos. ¿Qué pensáis que pasó? Imagino que tal vez las mujeres echarían el currículum a secretaria y los hombres a jefe de sección. En realidad el experimento eran con los que hacían la selección. Bueno, pues lo que pasó fue que efectivamente se seleccionaron, la mayor parte de los currículos que se seleccionaron para jefe de sección eran hombres y los que se seleccionaron para secretaria ejecutiva eran mujeres, cuando en realidad hubieran encajado en cualquiera de los 2 perfiles, porque los requisitos y las condiciones eran exactamente iguales. ¿Quiere eso decir que las personas que trabajan en selección... ¿Hay alguien aquí que trabaja en selección de personal? ¿No? ¿Sí? ¿Quiere eso decir que lo hacéis porque sois sexistas? No, por supuesto que no. No lo hacemos conscientemente. De hecho, cuando a los estudiantes se les hizo caer en la cuenta de lo que había pasado, todos se defendieron diciendo, pero yo no soy sexista. Claro que no. Porque no es, volvemos otra vez a cómo funciona nuestro cerebro. No es nuestra parte consciente la que está tomando la decisión. Es nuestra parte inconsciente la que ha tomado la decisión por nosotros por anticipado, para ahorrarnos trabajo. Pero mucho cuidado, porque a lo mejor nos está llevando a tomar una decisión injusta. Por eso se ha atendido en muchos sitios a los currículos ciegos, que no se sepa quién es la persona cuyo currículo estamos seleccionando en ese momento, para intentar hacerle un truco a ese sistema límbico nuestro que a veces nos juega malas pasadas. ¿Sí? Importante, si a partir de hoy aplicáis las gafas de género en vuestra manera de ver el mundo, ya habremos cambiado algo. Porque el tener conciencia de cómo esto influye es muy importante. Incluso en la educación, en las organizaciones, cuando fomentamos el que las personas crean en sí mismas, cuando las miramos con ausencia de cualquier tipo de idea preconcebida, podemos llevarlas a dar su mejor versión. Conoceréis seguramente un experimento que se llevó a cabo en San Francisco en los años 60. En un colegio se les pasó un test de cociente intelectual, típico test de inteligencia, y a un grupo más pequeño se les dijo a los profesores, este grupo tiene un cociente intelectual muy por encima de la media. Tienen un cociente intelectual altísimo. A finales de ese curso, efectivamente, ese pequeño grupo seleccionado había aumentado 4 puntos su cociente intelectual. Los profesores y profesoras decían además que no solamente habían aumentado el cociente intelectual, sino que además es que eran muy participativos y participativas, que realmente se veía que tenían algo muy especial. La verdad es que no tenían nada diferente del resto de sus compañeros, pero sin embargo, el que los profesores pensaban que tenían más capacidades, que tenían más posibilidades, hizo que dieran su mejor versión y que mejoraran. A eso se le conoce como efecto Pigmalión. Lo contrario, si estamos pensando que las personas no son capaces ya de antemano porque pertenecen a un género o a otro, es muy triste, ¿no? Y realmente nos cierra posibilidades, cuando lo importante es la capacidad de cada persona. No hay empleos masculinos o femeninos, hay empleos, hay trabajos y hay personas capacitadas para llevarlos a cabo.
Cuando una mujer ocupa un puesto típicamente masculino, se encuentra con muchos problemas, entre otras cosas porque en general lo que para un hombre se considera adecuado, como puede ser el tener carácter, para una mujer se considera un defecto algunas veces, porque se la ve como una mandona. Y lo mismo ocurre a los hombres. Los hombres también les discriminan, aunque la discriminación es ligeramente distinta. Por ejemplo, se llevó a cabo también otro estudio en un hospital. Y entonces aquellos hombres que trabajaban como enfermeros, y además estaban felices de ser enfermeros, eran geniales en su trabajo, enseguida venía alguien a decirles: oye, pero tú eres buenísimo en tu trabajo, ¿por qué no promocionas? ¿Por qué no te postulas como para jefe o algo, ¿no? Considerando que un empleo típicamente femenino, como es la enfermería, es algo que tiene menos valor de lo que realmente un hombre puede merecer. Volvemos a lo mismo, lo femenino tiene menos importancia que lo masculino. ¿Lo hacemos deliberadamente? No, pero lo hacemos. Quería pediros ahora que hiciéramos una cortita dinámica. Normalmente saludamos a la persona que tenemos al lado, ¿cómo? Dándole la mano a lo mejor, ¿sí? Os voy a pedir ahora que hagáis eso, que le deis la mano a la persona que tenéis al lado, que la saludéis. ¿Sí? Bien, ¿no? Vale, pues como también he aprendido en la Academia de Neurociencia, esto es muy importante para nosotros y nosotras, porque el contacto humano, el contacto con la otra persona, activa la producción de oxitocina. La oxitocina es la hormona de las relaciones, la hormona de la sociabilidad, y realmente en las organizaciones esto es muy importante, porque más que el sueldo, muy por delante del sueldo, es la red de personas con las que nos encontramos cada día, lo que hace que mantengamos la ilusión de ir a trabajar. Ahora os quería pedir que hagamos el experimento de otra forma un poquito más intensa, ¿vale? Ahora os voy a pedir que mientras mantenéis la mano de la persona, la miréis por un instante a los ojos y mantengáis la mirada, ¿vale? Y os voy a pedir que penséis cómo puede ser esa persona. ¿Qué cosas puede ser que le gusten? ¿Cuáles pueden ser sus sueños? ¿Qué cosas pensáis que pueden haberle resultado difíciles por el hecho de ser hombre o mujer? Y cuando sintáis que se ha establecido ese pequeño contacto más allá de la apariencia, os voy a pedir que digáis a esa persona: te veo. Te veo. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido raro? ¿No? ¿Ha sido bonito? Vale. En realidad, cuando hago esta dinámica, hay gente que le cuesta mucho trabajo. En las empresas no podéis imaginaros lo que pasa. Hay gente que no lo resiste. ¿Por qué? Porque muchas veces volvemos al estereotipo. Nos estamos comportando de una manera de acuerdo con lo que se espera de nosotras y nosotros, de acuerdo con el estereotipo. Si de repente ven más allá, ¿qué puede pasar? Queremos ser adecuadas y adecuados, queremos que nos acepten. Es tan importante, pero es tan bonito ver más allá de la carcasa, ver más allá de lo que está en el exterior y conectar con la persona que tenemos enfrente y saber realmente, en ausencia total de prejuicios de género, cuáles son sus capacidades, qué es lo que quiere esta persona, cuál es su potencial, con qué vibra. Bien, pues ese es el trabajo que a mí me gusta hacer a nivel personal, con las personas, con las mujeres, con los hombres, y a nivel organizacional también, ¿no? Ir un poquito más allá, desmontar esos estereotipos que nos hacen movernos siempre igual y tratar de sacar lo mejor de la persona que tenemos delante. Claro, sí. Una pregunta por aquí. Sí, es en relación a la dinámica que acabamos de hacer. Sí. Así, más cerquita, eso es. Bueno, entiendo que tú esto lo has hecho en organizaciones, con grupos mixtos, así con... Sí, con grupos bastante. mixtos, efectivamente, en empresas. De acuerdo. ¿Has notado diferencia en cuanto a cuando lo hace mujer con mujer, mujer-hombre o hombre-hombre? Muy buena pregunta. Sí, hay diferencias
Y en general, lo que he podido percibir es que a las mujeres nos cuesta mucho menos trabajo hacer este tipo de dinámicas que implican el mostrar emociones, el mostrar sentimientos o que pueden implicar emotividad que a los hombres. ¿Por qué creéis que será eso? ¿Por qué piensas que puede ser? Claro, educacional, volvemos a lo mismo. Si yo tengo que ser fuerte, si tengo que ser duro, y resulta que esta dinámica hace que yo me muestre en toda mi vulnerabilidad, ahí no estoy adecuándome con el patrón de género de ser fuerte. Vamos a pasar, bueno, volvemos otra vez a... en la diapositiva anterior la ponía porque yo sí que creo que realmente el mundo puede ser mucho más justo y puede funcionar mucho mejor si hombres y mujeres trabajamos codo con codo, si trabajamos juntos, si trabajamos unidos en equipo. En lugar de competir, cooperamos. Pero no es que lo diga yo, que no tiene ninguna importancia, es que Ban Ki-moon, secretario de las Naciones Unidas, dice que los países en los que hay más igualdad de género han experimentado mayor crecimiento, tanto económico como a nivel social, porque las mujeres intervienen en la elaboración de leyes que hacen más justa la vida de los hombres, mujeres y niños, ¿no? Garantizan la manutención y dice, las pruebas no dejan lugar a dudas. La igualdad de la mujer supone progresos para todos. Pero aquí sigue la pirámide como estaba. Y resulta que no es solamente criterios de orden social o digamos que emocional o de otro tipo de orden, ¿no? Sino que incluso los datos económicos cantan por sí solos. Y según McKinsey, que no es para nada una empresa sospechosa de tener ningún tipo de feminismo extraño inculcado en sus genes, las empresas que tienen un equipo directivo equilibrado obtienen resultados económicos un 56% más altos. Y según Ernst & Young, las que tienen al menos una mujer en su consejo de administración no solo tienen mejores resultados económicos, sino que gestionan mejor sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que conozco y con la que trabajo, Renault, tiene muy a gala el intentar el equilibrio y la paridad entre hombre y mujer. Y resulta que el proyecto de Renault Capture apostaron por introducir mujeres desde el diseño de ingeniero, desde el diseño mecánico, perdón, hasta todo el diseño del habitáculo interior. Y resulta que, habiendo tomado el 47% de las decisiones de diseño y de marketing las mujeres, es a día de hoy uno de los coches más vendidos de la historia de Renault. Y hay que esperar meses para conseguir un Renault Capture. Con lo cual, si no es porque te sientes comprometido con la causa, que sea por motivos económicos, que sea por lo que sea, pero realmente la igualdad funciona. Cooperación, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque nos estamos comiendo un poco el tiempo. Así es como funciona el programa de coaching en igualdad, con módulos formativos, entrenando a la gente de las organizaciones a liderarse, primero conociéndose, mediante sesiones de coaching individual, desmontando todos estos estereotipos de género que hemos hablado, y después hacemos talleres grupales que funcionan como una especie de recorrido, de viaje, donde se juega. La manera de aprender más divertida es jugando, haciendo dinámicas, como hemos visto con nuestras compañeras en la presentación anterior, que ha sido muy divertida porque era dinámica, porque nos hacía jugar, nos hacía participar. Así es como mejor aprendemos. Y el lema de ONU Mujeres para este año es: vamos a trabajar por un planeta 50-50, es decir, en el que hombres y mujeres estemos trabajando codo con codo, y la meta es llegar a eso en 2030. Vamos a ver si lo conseguimos. Y os voy a dejar con este vídeo de la firma Always, que me parece muy... Because you're a girl that you should not do something. Yes. All the time. All the time. It's a constant. People think that girls are supposed to be all happy and la-di-da, you know? Be kind of traditional, like don't do something too challenging. I can't really, like, rescue anybody. Like, it's always, like, the boys who rescue the girls in the stories. I want you to go grab one of those boxes over there. This represents your limitation. So I'd like you to write on each one of the things that you said.
started holding back and not trying things out as much, and just it limited who I was. I quit trumpet, I quit basketball, I quit wrestling. I told myself that I should stop if I'm not good. And did you quit? For a week. And then what happened? I proved them wrong by trying harder to get better. I tried to behave what other people want me to behave, and then I found that works horrible. So I said, okay, no more. What do you want to do with that box? I really want to break this box or maybe explode it or something. Kick him? Go for it. Wait, are you serious? I think that you need to keep going with whatever you love to do and do anything you want. You can conquer any fear you've had and just live your dream and do whatever you want to do. And that's why I love the word unstoppable. Podéis aplaudir, claro que sí. Así que ahora os invito a que todas y todos, si queréis, también vosotros, levantemos la mano y digamos, somos imparables. ¡Somos imparables! Bueno, y muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí y espero que os haya gustado la ponencia.